Buenos días, bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo, ¿sí? Sí, amén, profe, amén. A este nuevo año escolar del trimestre, ¿verdad? De ustedes, que es por trimestre. Gracias por haber, ¿verdad?, iniciado conmigo. Mi nombre es Edith María Aparicio Jim. Vamos a trabajar con ustedes durante este segundo trimestre la asignatura de español. Para mí es un placer compartir con ustedes esta experiencia, ¿sí? En la escuela llevamos bastante tiempo, sí, trabajando con ustedes, siempre con los bachilleres en ciencias, los bachilleres en comercio, en esta ocasión con los bachilleres en letras, también conocidos como los humanísticos, y también, ¿verdad?, hemos trabajado con los de séptimo. Dentro de nuestra nueva modalidad, que es trabajar con la plataforma, nosotros, ¿verdad?, tenemos ciertas indicaciones, ciertas cosas que se siguen. Entre esas indicaciones, siempre es bueno, ¿verdad?, tener la puntualidad. Puntualidad, como lo hizo ahorita mismo la estudiante que tenemos aquí, Kiara. Y esto también en la entrega de los trabajos que se les da, ¿sí? Porque así, de una vez, inmediatamente se les revisa, se le hacen las correcciones pertinentes, si las hay, y se les da la evaluación correspondiente. Entonces, ser puntuales, seguir las indicaciones también es importante. Las indicaciones siempre se dan para que el estudiante pueda trabajar de una manera más conforme a lo que el profesor acorde y conforme a lo que el profesor les indica. Vamos a tener trabajos individuales, trabajos grupales y trabajos o ejercicios parciales, ¿sí? Y cada uno de estos se les dice qué debe hacer, se les va a subir a la plataforma, igual que la información que a ustedes se les da a través de los documentos. Sí, allí entonces el estudiante se apoya y realiza las actividades que debe hacer. Los trabajos se recomiendan que los hagan, para mí, ¿verdad?, en mi caso, que los hagan en PDF, porque así los abre mejor. Acá el sistema los abre de una mejor manera y se pueden apreciar a su vez mejor y evaluarlo de una manera más satisfactoria. Y siempre en el tiempo correspondiente. Si tienen algún problema, se comunican conmigo al WhatsApp. También, ¿verdad? Porque sabemos que a cualquiera le puede surgir algún inconveniente. Lo importante es mantener la comunicación para entonces saber qué está sucediendo, porque si el trabajo no está, el estudiante entonces no puede tener la nota. Y este sistema, ustedes saben que inmediatamente él, aunque usted no le ponga la nota, él va promediando, ¿sí? Entonces, ya sabemos pues que van a tener diferentes actividades parciales, individuales, grupales, y también van a tener un examen final, que cada uno de esos tiene un porcentaje. No sé, ¿verdad?, si tienes a mano, les pedí si tienes ya tu módulo, porque le solicité en la plataforma que tuviesen a mano los módulos. El de décimo es este. Voy a mencionar para que comparemos entonces los temas que ustedes van a dar durante este primer. Profe, disculpe, yo ahorita mismo yo no tengo los módulos a mano, el que usted tiene ahorita, porque en la escuela dice que no han llegado. Perfecto. Igual, bueno, yo le subo la información y te lo voy a dar cuando lo vea, entonces lo tienes, ¿sí? Listo, profe. Perfecto. Mientras que hablo, apagas el micrófono, corazón, ¿sí? Listo, profe. El primer tema es la comunicación y que es el que vamos a tratar hoy. De allí tiene las palabras homónimas y homófonas, ¿sí? Luego tienen las funciones del lenguaje, el graffiti y cómic o cómicas, la progresión temática, los textos narrativos, la acentuación de monosílabos y talleres de lectura y biografía. Excelentes temas, me encantan. A mí me encanta la materia y me encanta trabajar y con ustedes también. Perfecto. Entonces, estos son los temas que ustedes van a ver de lo que es, ¿verdad?, el módulo de español correspondiente al nivel de ustedes. En un horario, bueno, ya puedes tenerlo pues de 10 a 11 de la mañana, ¿sí? Cuando ya terminamos de grabar, si no tienes mi WhatsApp, te lo dicto, ¿sí? Entonces, aquí en la comunicación, yo les tengo a ustedes un material preparado. Voy a presentar la diapositiva al final. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me la hacen saber y aclaramos, ¿verdad?, las dudas si las existen. Entonces, voy a presentar el PowerPoint
sí solicitaré que me digas, pues cuando en el momento, si la diapositiva la puedes apreciar. Y entonces allí seguimos con la presentación. ¿Sí? ¿Se puede apreciar, hija? Sí, profe. Perfecto. Bueno, el Instituto Laboral Nueva Luz Santiago, asignatura español. Mi nombre, como ya se lo mencioné, Edith María Aparicio Gin. Y un placer para mí estar con usted. Muy bien. Aquí, de lo que nos habla, el primer tema que vamos a tratar, ¿verdad? Es la comunicación. Bien. La primera herramienta que ustedes tienen para trabajar es el módulo que la institución facilita. ¿Sí? De allí, de ese módulo, basándonos en los temas que ellos dan, le ampliamos la información a través de un video y de un PowerPoint, porque siempre yo lo trabajo con PowerPoint, con diapositivas. Estamos. Entonces, aquí nos habla de lo que es la comunicación, conceptos de lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación, los elementos de la comunicación y barreras de la comunicación. También hay algunos factores que refuerzan el proceso de la comunicación. Este es el contenido en sí que tenemos en el módulo y vuelvo y repito que lo vamos a ampliar con la información que tenemos aquí en la diapositiva. Ese es el primer tema. En la página, cuando lo tengan, de la página 8, la página 9, hasta la página, según el mío, hasta la página 13. ¿Sí? Allí tienen ustedes todo lo que habla de la comunicación con actividades y los demás. Dice, la comunicación, perdón, proceso de intercambio de información en que el emisor, la verdad, hay un emisor, transmite a un receptor algo a través de un canal, esperando que posteriormente se produzca una respuesta de dicho receptor en un contexto determinado. Entonces, ya en esta definición podemos ver también, se aprecian los elementos de la comunicación. ¿Sí? Esos elementos que tenemos dentro del proceso, porque es un proceso en sí, ¿verdad? De la comunicación. Aquí los tenemos. Tenemos un emisor, ¿sí? Que es el que codifica, o sea, el que inicia la conversación, el que inicia ese proceso de la comunicación, ¿verdad? Y codifica, va dando un mensaje que va, ¿verdad? Por un canal y llega a un receptor. Ese mensaje llega a ese receptor que entonces él va a analizar, va a descodificar esa información que se le envió. Entonces, dentro de ese proceso tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el contexto y el código. ¿Quién es el emisor? ¿Sí? Aquí se lo menciono. Emisor, receptor, código, mensaje, canal y también habrá ruido y realimentación. ¿Cuál es el emisor? ¿Quién es el emisor? El emisor es aquel que envía el mensaje, como le dije, el que inicia la comunicación. El receptor es el que recibe la información, la descodifica. Entonces, aquí mientras que les estoy explicando la función de cada uno, es importante recordarles que cuando ese receptor recibe ese mensaje e inmediatamente envía una información o da una respuesta, ya cambia de rol o de papel. Ya deja de ser receptor y al enviar esa información, él se está transformando en un emisor. Y el que recibe entonces la información va a ser el receptor. O sea, aquí hay un cambio de, ¿verdad? De papel, de función. Primero el emisor, el que emite, a alguien que recibe. Pero cuando ese recibe y envía una información o una respuesta,
entonces ya deja de ser receptor y se transforma en un emisor. ¿Sí? Entonces, el mensaje no es más que la información que se quiere dar, que ese emisor envía a ese receptor, esa información dada allí, que puede ser a través de la voz, a través de un mensaje escrito, ¿sí? Y demás. ¿Qué es el código? Es el sistema de signos que pueden ser orales, que pueden ser escritos, que pueden ser a través de un gesto, a través de un movimiento. Recuerden que la comunicación puede ser verbal y no verbal, ¿verdad? La comunicación verbal, que es oral o escrita, y la no verbal a través de señas, de gestos, de movimientos que se pueden dar la comunicación. ¿Estamos? Estamos con los elementos. Entonces, el código es el sistema de signos, o sea, es el alfabeto, los símbolos que nosotros utilizamos, el lenguaje o el idioma. El canal, entonces, es el medio que las personas utilizan. Aquí vemos que es ¿verdad? Un teléfono que está dando aquí, ¿sí? Es el medio. Y el contexto, que es, ¿verdad? La circunstancia o el conjunto de circunstancias o el lugar donde se da la información. ¿Ya? Hasta aquí alguna, ¿verdad? Siento que está mal, vayan anotando si tienen alguna duda que vamos aclarando. También allí, ¿verdad? Es importante, como les mencionaba, tener presente que hay dos tipos de comunicación, les decía. Pero se lo repito, la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que la verbal puede ser oral o escrita, y la no verbal, que es por gestos, imágenes o sonidos. Cada uno de estos lo encontramos entonces nosotros en el material que ustedes también tienen en el módulo cuando lo puedan obtener. Si no, cualquier cosa yo les puedo también enviar el material en fotocopia a través de WhatsApp, aunque esto también yo se lo subo a la plataforma. ¿Estamos? Aquí pues lo que les describí hace un momento, pues se los presento. Quien emite el mensaje es el emisor, el receptor quien recibe el mensaje, el conjunto de signos es el código, el mensaje es la información, el canal de comunicación es el medio por el cual se transmite el mensaje, teléfono, carta, etc. Dentro de eso, ¿verdad? Ustedes van a tener presentes algunas barreras de la comunicación. Entonces, aquí vuelvo y les menciono que cuando nosotros nos comunicamos a través de un gesto, de un movimiento del cuerpo, por ejemplo, el código kinésico que pertenece al lenguaje no verbal, aquí por gestos y movimientos, la proxémica es la proximidad que tenemos las personas con otras, y los factores paralingüísticos, que son los factores de aquellos, ¿verdad? De expresividad, de tono de voz, de intensidad, la modulación que se hace con esa voz. Entonces, cuando nosotros hablamos, la comunicación oral es bastante comprensiva y nosotros la apoyamos con gestos. Por ejemplo, yo cuando converso, me pueden ver, observo mucho las manos, los movimientos, los gestos. Entonces, esos movimientos de las manos, quizás del rostro, refuerzan la comunicación. ¿Sí? Se puede comprender más. Cuando nosotros lo hacemos de manera escrita, allí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la comunicación oral, en cualquier caso, como les decía, a través de la voz, el movimiento, nosotros lo podemos comprender, pero cuando se está hablando, nosotros no podemos escribir a sí mismo como que se habla. Esa comunicación a través del lenguaje escrito tiene que ser bien elaborada para que ese receptor la pueda comprender bien y ese lenguaje no sea, esa comunicación no sea mal interpretada, el mensaje llegue correctamente. Entonces, tenemos dentro de la comunicación, ¿verdad? En algunos momentos, la persona tiene algunos problemas para comunicarse. Entonces, ¿cuáles son? Le llamamos barreras. ¿Cuáles son esas barreras o qué son las barreras de la comunicación? Entonces, son denominadas interferencias. Consisten en obstáculos que dificultan la llegada del mensaje en un proceso comunicativo. Es decir, aquellas que no permiten que el mensaje llegue como debe llegar. ¿Sí? Así, a través de estas barreras, los mensajes pueden quedar distorsionados o desvirtuados y no llegar adecuadamente a su destinatario o destinataria.
Esas barreras se localizan entre el emisor y el receptor de un mensaje, o sea, entre quien la envió y quien la recibe. Recuerden, pues, el flujograma que les mostré hace un momento. De todo ese proceso que va de un emisor a un receptor, que hay un mensaje, hay un código, hay un canal y hay un contexto que es donde se da ese proceso de comunicación. Entonces, existen diferentes barreras. Tenemos las barreras semánticas, las barreras físicas, fisiológicas y psicológicas. Vamos a ir entonces explicando cada una de ellas. ¿Qué son las barreras semánticas? Ellas tienen relación con el significado de las palabras. Aquí entonces es el significado de las palabras. De esta manera, este tipo de barreras, ¿verdad? Explican que no entendemos una palabra, una frase o un discurso. Es decir, dificulta que entendamos un mensaje o lo dotemos de un sentido. Por ejemplo, yo hablo el español, ¿sí? Ustedes hablan el español. Si de momento hablan otras lenguas, bueno, los felicito. Yo entiendo en palabras sueltas algunas cosas el inglés y algunas palabras sueltas del francés, ¿no? Que aprendí en mi escuela. Algunas frases. Porque también soy bachiller en letras. Pero si yo les hablo a ustedes en chino, si yo les hablo en alemán, si les hablo en otro idioma que se me ocurre, portugués, bueno, todavía no se me hace en portugués, a ustedes, y ustedes no hablan esa lengua, allí no van a poder comprender lo que yo les estoy diciendo. Ahí hay una barrera semántica, una barrera de significado. O si de momento utilizo una palabra que sea en español, pero que ustedes no conocen ese significado. Entonces, allí vamos a tener un tipo de barrera y la comunicación no va a llegar porque ustedes primero van a tener que buscar qué significa eso para poder comprender lo que yo les estoy diciendo. O sea, ahí son barreras en cuanto al significado, ¿sí? Vamos a ver las barreras psicológicas. Estas tienen que ver con la situación psicológica concreta del emisor o del receptor. Puede ser algo que tiene el emisor o que tenga el receptor al momento de enviar o de recibir el mensaje, ¿sí? Así, este tipo de barreras, ¿verdad? También tienen relación con el estado de las emociones del emisor o del receptor. Aquí son las emociones, ¿verdad? El estado de ánimo de las personas, cómo ellas se sienten. Y pueden llegar a alterar el mensaje. Aquí en su módulo y tienen igual, ¿verdad? Representan una situación psicológica particular del emisor. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser ellas? Si la persona tiene temor, si tiene odio, si está triste o tiene una alegría. Doy un ejemplo. Si de momento ustedes tienen temor a conectarse, entrar a la plataforma, o tienen temor a hablarme, que sería algo pues que no tendrían que sentirlo. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, porque estamos para eso. Entonces, esa preocupación, ese temor, impide que ustedes comprendan bien la clase porque están preocupados por otras cosas y no prestan atención. Cuando las personas están tristes, cuando tienen algún problema, ¿verdad? Entonces a veces se les habla y la persona está pensando en el problema que tiene. Entonces a esto se refiere la barrera psicológica. Si están tristes, si están las personas ahí emocionadas que van, que ya salieron, que ya le están poniendo la Pfizer y que ya van a poder salir, que van a poder ir a la, que sea la discoteca. Entonces, por estar pensando en otras cosas, no le prestamos atención al mensaje que se está enviando. O sea, ahí hay un tipo de barrera y el mensaje no se comprende. Por su parte, las barreras fisiológicas, ¿verdad? Por parte del emisor o del receptor, es decir, si uno de ellos o incluso ambos están bajo un estado alterado a nivel fisiológico, muchachos. Por ejemplo, si la persona está ebria, si está trastornado, si está confuso, si está soñoliento. Esto alterará la emisión o la recepción del mensaje que quedará distorsionado. También, ¿verdad? Si la persona tiene un problema de si no puede escuchar bien, si la persona tiene una voz débil o la persona también tiene un problema visual. Son problemas
fisiológicos que la persona en el momento tiene. ¿Estamos? Si yo no escucho y la persona me está hablando, yo no puedo entenderlo. Si la persona no entiende mis señales, ahí, ¿verdad? Porque no puede ver, no tiene, porque no las puede ver las señales que le estoy diciendo porque no ve. Entonces ahí hay un tipo de barrera, ¿sí? Y las barreras físicas, quizás las más evidentes, ¿sí? Se trata de todas aquellas circunstancias del contexto o medios que dificultan una comunicación fluida y clara. Estamos hablando, por ejemplo, de un ruido, falta de luz, distancia excesiva entre los interlocutores, problemas en los medios que se usan para comunicarse, en el televisor, el teléfono, el móvil. En estas barreras físicas, aquí no se está hablando de un problema que presenta la persona, ¿sí? ¿No? Que no sabe que algo que la persona tenga, ¿sí? Que ya serían las fisiológicas. Pero sí me dicen que es algo que está en el ambiente y que impide la comunicación. Si yo llamo a la persona y la persona, el teléfono no le sirve, ahí hay una barrera física. Si está lloviendo, por ejemplo, si llueve y el mensaje que yo les estoy dando no se puede escuchar porque está lloviendo, ahí tenemos un tipo de barrera física. Si nos estamos conectando y está hablando y por allá pasa la gente con una bulla, con una murga, allí no se puede comunicar porque el mensaje no va a llegar. Y por último tenemos las barreras administrativas. Ya no las tenemos en el módulo, pero igual son importantes. Tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje en un proceso comunicativo, así como las estructuras organizadas o la planificación. Para que hagamos una idea más clara sería, por ejemplo, sobrecarga de información, pérdida de información, falta de información, distorsión semántica, comunicación personal, como que engloban, ¿verdad? El significado y las demás. Gracias. Bien, muchachos. Aquí dentro del proceso también tenemos, aquí nos menciona, ¿verdad? Que tenemos algunas barreras, factores que refuerzan la comunicación. ¿Cuáles son esos factores que refuerzan la comunicación? Tenemos los factores lingüísticos, el factor cultural y el factor extralingüístico. Lingüístico que viene del lenguaje, cultural, ¿verdad? La cultura que tiene cada pueblo, cada lugar, cada región, y lo extralingüístico que conforma, ¿verdad? O refuerza lo que es el factor de la comunicación. Entonces aquí me dice textualmente en el módulo, ¿qué es el factor lingüístico? Entonces es la capacidad para producir y comprender mensajes de una lengua. O sea, cuando yo comprendo el mensaje de una lengua determinada. Reúne también todos los conocimientos lingüísticos. ¿Cuáles son? Los conocimientos de un buen vocabulario, de la gramática, entender la gramática, cómo se estructura, cómo se habla bien, el significado y el uso correcto de las reglas de nuestro idioma según la Real Academia Española de la Lengua. El factor cultural, entonces, incluye todos los conocimientos de los que disponemos, ¿verdad? En el momento de comunicarnos, algo así como nuestra enciclopedia mental. También abarca las valoraciones y los puntos de vista personales y las pautas sociales de intercambio y adecuación. Todo eso es lo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? De cada persona, de cada región, de cada pueblo, de cada país. El factor extralingüístico, entonces, incluye movimientos, como les mencionaba ya, esos gestos que yo soy de dar a mover, los gestos, ¿verdad? Hablamos, movemos la cara un momento y hacemos, ¿verdad? Siempre una acentuación al momento que hablamos, hacemos, ¿verdad? Aquellos movimientos que refuerzan el factor comunicativo. Entonces son los corporales, gestos, la postura, distancia entre los interlocutores y contacto físico, así como la entonación, el tono de voz, llantos, suspiros y entre otros. Entonces, bien, ¿verdad? Haciendo un resumen, cerrando, nosotros tenemos que entonces que esa comunicación, el proceso de la comunicación es un proceso de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos necesitamos comunicarnos con las demás personas para poder transmitir
ese deseo, ese sentimiento que nosotros tenemos. Si el bebé no llora, la mamá no va a saber que él tiene algo, que tiene frío, que tiene hambre, que necesita un cambio de pañal, un cambio de pamper, que lo acaricien un ratito, todas esas cosas, ¿verdad? Si yo no me comunico con ustedes a través de este medio, a través de la voz, de una manera escrita, de una manera oral, ustedes no van a saber lo que yo quiero informarles. Ese mensaje no va a llegar. Así mismo con sus papás, con sus hermanos, con sus familiares. Esa información se tiene que dar a través de alguna forma, ya sea oral o sea escrita, a través de un canal, ¿sí? Pero que llegue para poder que esas otras demás personas sepan lo que nosotros deseamos. Entonces, si todos, ¿verdad?, nos comunicásemos como debería ser, en la vida prácticamente no existieran problemas, las guerras no se dieran, ¿sí? Una buena comunicación es fundamental dentro de nuestra sociedad. Entonces, pero bien dada, esa comunicación tiene que ser bien dada, bien estructurada por ese emisor al momento de codificarla, para que cuando llegue a ese receptor, esa información, se pueda comprender, ¿sí? Entonces, dentro de eso, decíamos, ¿verdad?, que hay elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Un emisor, un receptor, un mensaje, un código, un canal, un contexto, ¿sí? Un contexto. Estamos. Entonces, esa comunicación, voy a repetir, se puede dar de manera oral o de manera escrita. El lenguaje puede ser, ¿verdad?, verbal y no verbal. Verbal a través de la voz oral y de manera escrita, y no verbal del objeto, de las imágenes y de los sonidos, ¿sí? Que existen factores que refuerzan la comunicación y barreras que de momento me obstaculizan, prohíben que esa comunicación llegue de una manera eficaz. No sé si hay alguna pregunta aquí en cuanto a lo que les acabo de exponer, en cuanto a la comunicación, la importancia que tiene la comunicación, los elementos que encontramos dentro de ese proceso de la comunicación. ¿Me la pueden hacer? Hija, que estás aquí, dime, pregúntame si todo está claro. Si tienes alguna duda, igual esto yo se lo subo, el PowerPoint se lo voy a subir allá a la plataforma. Escuchando todo las explicaciones que está dando, profe, es muy interesante saber el español, porque muchas veces nosotros, el ser humano, pues suele de que hace las cosas, pero en sí no tiene la base correcta para desarrollar como más habilidades en los trabajos. Y las explicaciones que usted está dando es muy interesante para ponerlo en práctica, porque a veces hacemos nada más lo básico, pero en sí no vemos la realidad de cómo los trabajos se tienen que desarrollar. Y es muy interesante también de que usted tome su tiempo para explicarnos todos esos pasos y cómo tratar de hacer las cosas mejor, de una mejor manera. Perfecto, hijo, muchas gracias, hija, perfecta, muy buena, ¿verdad?, el aporte que has hecho. Sí, porque muchas veces nosotros creemos, decimos, oh, ya yo le informé a ella, o creo que todo está bien, pero de momento nosotros nos comprendemos, enviamos algo, decimos algo, y creemos que esa otra persona lo está entendiendo como nosotros queremos que se entienda, pero a veces estamos fallando en esa información. Entonces, eso tiene que ser bien dado. Cuando se escribe, eso tiene que ponérsele bien las reglas, como mencionábamos, las tildes bien puestas, un punto bien puesto, utilizar una mayúscula, bien, ¿verdad?, bien dada, utilizar, ¿verdad?, todas esas formas ortográficas de escritura, bien, porque ese lenguaje, cuando se da de manera escrita, debe ser mejor redactado para que ese receptor lo comprenda bien. No es lo mismo que yo diga canto que cantó. ¿Sí? O sea, allí solamente con ese ejemplo nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, yo canto. Bueno, la persona mejor, ella está cantando, la persona está cantando, mi estudiante está cantando. Pero si digo cantó, ya eso fue en un pasado, entonces ya no lo está ejecutando en el momento. Uno dice, bueno, voy a ver porque ella está cantando o ella está explicando. Pero si la persona explicó, ya esa explicación se dio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son importantes tenerlas presentes.
darle bien, también utilizar bien las palabras y que la persona conozca lo que yo estoy dando, y si no comprendo, buscar un diccionario para poder comprender lo que se me quiere decir. Bueno, ha sido un placer. Vuelvo y repito, la información se va a subir, la actividad se le va a subir a la plataforma, cualquier cosa. Estamos, ¿verdad?, presentes para poder atenderle con mi WhatsApp y demás. Ha sido un placer, hija. Nos estamos viendo la próxima clase.